Ok, muchachos, buenos días a todos. Mi nombre es Damián Fernández, soy bachiller del cuarto año de medicina. Estoy en el Hospital Universitario Dr. Ángel Larralde y hoy vamos a comenzar con el taller titulado Metodología del caso clínico. Primero que nada, vamos a comenzar por una breve introducción respecto a la importancia que tiene la materia de práctica médica en el desenvolvimiento tanto académico como futuramente profesional de todos nosotros como estudiantes. Lo primero que vamos a destacar aquí es que es el primer contacto del estudiante con la práctica médica y sus especialidades. ¿Por qué les comento esto? Ya que en la práctica médica, al momento en donde ustedes se dirigen a sus hospitales a recopilar el caso clínico que posteriormente van a presentar, esperemos que con mucho éxito, ustedes se van a encontrar con que en dichos hospitales van a ver las cuatro grandes áreas o las cuatro grandes especialidades en donde se hospitalizan a los pacientes, y es en dichos servicios en donde ustedes van a ir a buscar los casos clínicos para su presentación. Entonces, por eso hablamos de que es el primer contacto del estudiante, ya que es donde él llega al hospital por primera vez y se encuentra con la realidad del paciente hospitalizado, cómo es la metodología de su hospitalización, cuál es, digamos, la clasificación del paciente según en dónde esté hospitalizado, y pues es de importancia, ya que todo esto los va a orientar en su estudio al momento de la elaboración del caso, y también pues les va a ir dando un, digamos, avistamiento de lo que serán sus años por venir una vez lleguen a la práctica hospitalaria, que comienza en el cuarto año, y pues también se ve cierta parte en tercero en lo que es la materia de semiología. Pero este es el primer contacto que ustedes tienen con la misma. Lo segundo que vamos a tocar en cuenta es que es el pilar fundamental en el desempeño de los años por venir. Este punto hace sinergia con el primero que les acabo de comentar, ya que, como les comenté, en el hospital, cuando ustedes vayan a buscar sus casos clínicos, pues se encontrarán con las cuatro grandes áreas y allí van a encontrar un sinfín de patologías en conjunto que forman al paciente enfermo, al paciente hospitalizado, y pues no es más que el día a día a partir de ese momento de su desempeño, tanto académico como futuramente profesional. ¿Por qué les digo esto? Porque en el momento en que ustedes empiezan a analizar casos clínicos, a realizar casos clínicos, ustedes entran en materia como tal y pues empiezan a tratar al paciente en base a su conjunto de enfermedades, y pues se darán cuenta que allí cambia un poco la metodología de estudio, ya que no es solamente una enfermedad en contexto de un libro que se está viendo en un apartado individual. Aquí tienen que tomar en cuenta todo lo que es el paciente en conjunto, y eso pues amerita un tipo de análisis, digamos, más general, un tipo de análisis más metódico para poder tomar en cuenta todas las variables que tiene el paciente, y pues esto les va a proporcionar un mejor desempeño en las materias de los años por venir en su desempeño académico, ya que en un caso clínico ustedes tienen que evaluar muchos temas, muchos tópicos de muchas materias que tal vez en este momento no lo hayan visto, pero de alguna forma, o mejor dicho, de igual manera, ustedes tienen que tener cierto conocimiento de las mismas, al menos para lo que corresponde o lo que compete al caso clínico que ustedes están desenvolviendo, ya que cuando ustedes presentan un caso clínico no solamente van a hablar de que el paciente está allí porque tiene un infarto, no van a hablar no van a hablar del paciente que está allí solamente porque tiene una diarrea, ustedes van a hablar allí del paciente en general, del por qué tiene la enfermedad, qué otras enfermedades coexisten con el, que vendrían siendo las patologías de base o las comorbilidades. Van a hablar también de los tratamientos farmacológicos que se administran al paciente por su enfermedad o por su patología de base, y pues sabemos que a estas alturas de la carrera, por lo menos los que están en segundo año, no tienen un amplio conocimiento respecto a esto, pero queda de parte de ustedes el investigar y el fomentar su conocimiento respecto a las dudas o interrogantes que surjan en un caso clínico. Por eso es que es tan importante este apartado, ya que si bien lo que se busca no es que ustedes adelanten contenido de más, porque pues como está estipulado en el pensum, eso en su debido momento se, se, pues se verá en la carrera, pero sí que pues entiendan que más adelante pues tienen que llevarse la perspectiva de que así es que se aborda un paciente, y no solamente desde el punto de vista fisiopatológico individual de la enfermedad, sino en conjunto. Dependiendo del éxito que ustedes tengan en el desenvolvimiento de un caso clínico, pues les garantizo que eso les va a servir muchísimo al momento de llegar a tercer año, por ejemplo, y estudiar la fisiopatología, estudiar la semiología, que es muy importante y es uno de los recursos inagotables que vamos a tocar en este tema. Y bueno, pues cuando les muestre el caso clínico que les tengo preparado, pues se irán dando cuenta del por qué es tan importante todo esto para los años que vienen en su desempeño académico.
Otro punto muy importante es la relación médico-paciente en la práctica hospitalaria. Fíjense ustedes, algo muy importante y que eso ocurre todos los días, y es que ustedes cuando van a los hospitales, aunque sean estudiantes de primer año, aunque sean estudiantes de segundo año, tercero, cuarto, quinto o incluso sexto, el paciente y el familiar del paciente no sabe que ustedes son estudiantes. Para el paciente y el familiar ustedes son los doctores y ustedes tienen que comportarse como tal. Cuando hablo de comportarse como tal me refiero a su comportamiento, netamente. Tampoco vamos a tomarnos atribuciones que no les corresponden, ya que, como lo deben recordar, lo primero que hay que tener en cuenta en la práctica médica es no hacer daño. Ustedes no pueden atribuirse cargas que no les corresponden al momento que si de medicar o diagnosticar, o tienen que limitarse a su conocimiento estipulado, pero a los ojos del paciente ustedes tienen que actuar y saberse desenvolver según lo que él piensa, ustedes, ya que eso es lo que le va a inspirar la confianza al paciente y va a permitir un mejor desenvolvimiento de su relación al momento del interrogatorio y, muy importante también, al momento del examen físico. Pero bueno, eso lo vamos a destacar un poco más adelante cuando hablemos de la historia clínica en general, que acá les traje unos buenos ejemplos. Como les comentaba, la anamnesis e historia clínica en general, importantísimo este punto, ya que esto es, digamos, el pan de cada día, la piedra angular de la práctica médica, ya que la anamnesis o interrogatorio es lo fundamental para que ustedes puedan realizar un caso clínico con éxito, para que ustedes puedan llegar a un diagnóstico correcto, para que ustedes puedan canalizar correctamente un paciente. Y eso, todos los datos que ustedes recopilen de la anamnesis, pues estarán referidos en la historia clínica en general. Ok, en este esquema quiero representarles lo que les estaba comentando anteriormente respecto a la importancia de la materia. Fíjense ustedes, un caso clínico, lo principal que tiene es la historia clínica, ya que de la historia clínica es donde ustedes extraen el caso. En la historia clínica ustedes se van a encontrar que las cosas no están descritas como en una revista. Y con revista me refiero a una revista, digamos, de, de farándula. Aquí todo está descrito en terminología médica porque es un documento médico legal que solo está allí para que sea observado, o sea leído, o sea utilizado por personal de la salud. Y por ende tienen que manejar la terminología médica adecuada. Ahora fíjense ustedes, les pongo aquí en la línea media lo que es fisiología, semiología y fisiopatología. Esto solamente por darles un esquema, ya que puedo hablarles aquí de cualquier materia o de cualquier tópico que ustedes se imaginen, y yo les garantizo que eso puede tener relación en su caso clínico, porque un caso clínico puede ser de lo que ustedes se imaginen que puede llevar un paciente a la emergencia, cualquier cosa, desde una cortada que amerita 2 puntos de sutura, o pues, que les digo, una obstrucción intestinal o un síndrome ictérico, cualquier cosa. Desde lo más pequeño hasta lo más grande, todo se aborda a partir de un caso clínico. Cada vez que ustedes vayan a hablar de un paciente con otro médico, pues eso va a ser referido a modo de caso clínico. Por eso les pongo aquí los 3 pilares, a mi parecer, fundamentales, que son la semiología, la fisiología y la fisiopatología. Vamos a comenzar con la semiología. Pues, ¿qué es la semiología? Sabemos que la semiología es el estudio de los signos y síntomas que presenta el paciente. Entonces, si yo tengo que hacer en el caso clínico un recuento específico de la semiología del paciente, es decir, de sus signos y síntomas, yo tengo que saber que esos signos y síntomas yo los voy a contextualizar en el marco de la fisiopatología. La fisiopatología, por su parte, entiendo que algunos, por lo menos los muchachos que están en el segundo año, aún no la han visto. Igual se las traigo acá porque el hecho de que no la hayan visto no significa que eso no tenga que ser conocimiento de ustedes al momento del caso clínico. Y es que en la fisiopatología nosotros vamos a estudiar básicamente el proceso de la enfermedad, cómo ocurre, por qué ocurre, qué demuestra el paciente cuando tiene la enfermedad, que vendrían siendo la semiología de la enfermedad o la parte de los signos y síntomas de dicha enfermedad, y pues todo lo relacionado a los factores de la enfermedad como tal, que pueden variar según la enfermedad que se esté estudiando. Pero aquí les quiero hacer un hincapié muy importante, y es que esto lo quiero decir para ir fomentando su, digamos, curiosidad o su deseo por instruirse en esto, porque fíjense ustedes pueden saber la semiología y ustedes saben que, bueno, me encontré un signo patológico, pero si usted no sabe la enfermedad que cursa con ese signo patológico, usted no la va a poder diagnosticar. Entonces, tienen que tener un buen conocimiento de fisiopatología, que eso ustedes lo van a ir desarrollando cada día que estén en el hospital y posteriormente cuando empiecen a ver la materia como tal, tienen que ir desarrollando muy bien este conocimiento, ya que si ustedes no conocen una patología, se les va a hacer imposible o muy difícil que la diagnostiquen.
porque la única forma de que usted relacione signos y síntomas encontrados en la semiología del paciente es que usted conozca la fisiopatología de las diversas enfermedades y en base a ello relacione la sintomatología presentada con el proceso fisiopatológico o la enfermedad que usted considera que se está presentando en el paciente en ese momento. Ok, ahora esto es más que todo para los estudiantes de segundo año, que no están viendo fisiopatología porque les corresponde en tercero. Me voy al segundo punto, que no deja de ser menos importante, ya que para ver fisiopatología primero usted tiene que conocer la fisiología. Entonces, fíjese usted, si usted no conoce la enfermedad, pues no la va a poder diagnosticar, pero sabemos que es muy poco probable que hayan médicos que se sepan todas las enfermedades a cabalidad, ya que las enfermedades como tal son un sinfín y pues en algunos lugares del mundo pues algunas enfermedades varían de nombre y tienen ciertas discrepancias, entonces no siempre nos vamos a encontrar con lo mismo y puede que algunas cosas, por muy versados y por muy estudiados que sean, pues se nos pase por alto porque tal vez sea algo que no es endémico de nuestra zona o tal vez sea algo que pues pasamos por alto estudiando, que eso no debería pasar, pero somos humanos y errar es de nosotros, así que hay que reconocer. Pero fíjense ustedes, si fisiopatológicamente ustedes no pueden orientar un diagnóstico en base a la semiología, ustedes conociendo los procesos fisiológicos normales van a poder llegar por lo menos a saber qué es lo que está alterado, ya que si yo conozco los procesos normales del corazón y estoy estudiando el corazón, al darme cuenta que los procesos normales están alterados, tal vez yo no conozca la fisiopatología de esa enfermedad, pero sé que hay algo que lo está alterando y en base a la alteración que yo tenga, pues al momento de comentarlo con un médico o con otro estudiante, pues digamos que las relaciones que se encuentran allí podrían orientarnos a un diagnóstico, aunque no conozcamos la patología como tal. Solamente con saber los procesos fisiológicos o los procesos normales que se están alterando en el paciente. Entonces, fíjense ustedes, lo que les estaba mencionando de las 4 grandes áreas, aquí tenemos cirugía, pediatría, medicina interna, ginecología y obstetricia. Sabrán que hay muchas más especialidades, está la traumatología, inmunología, dermatología, infinidades de logias, pero estas son las 4 grandes áreas que ustedes van a ver en los hospitales y generalmente las especialidades que no coloqué aquí derivan en menor o mayor parte de estas 4 grandes áreas. Entonces, cuando ustedes vayan a los hospitales se van a encontrar con estos 4 servicios y es en estos 4 servicios en donde ustedes van a recopilar sus casos clínicos. Dependiendo del servicio en donde se encuentre, pues habrán particularidades en el uno o en el otro y se encontrarán las enfermedades propias de cada uno. También encontrarán que dependiendo del servicio en donde se encuentren, pues podrán encontrar pacientes referidos a segundas especialidades. Les voy a colocar un ejemplo. Tenemos un paciente con obesidad mórbida que necesita un bypass gástrico porque es la única forma que tiene de bajar de peso. Este es un ejemplo un poco burdo, ya que eso no lo van a ver en el hospital porque si no está emergenciado, pues no estaría allí, pero para digamos, que darles un ejemplo claro. En cirugía vamos a tener ese paciente, pero ese paciente lo estaría evaluando, por ejemplo, un cirujano bariátrico. Y la cirugía bariátrica es una especialidad que se deriva de la cirugía como tal. Entonces, por poner otro ejemplo, en medicina interna tenemos un paciente, pues, un paciente complicado con una neumonía nosocomial, pero resulta que el paciente es portador de HIV. El paciente lo hospitalizamos en medicina interna, sin embargo, vamos a pedir nosotros una interconsulta con, podemos referirlo con infectología o con inmunología, que son subespecialidades derivadas de la medicina interna que van a tratar el contexto específico de este paciente. También está descrito las interacciones o interconsultas entre una clínica y otra, ya que podemos tener un paciente que va para una cirugía, pero resulta que el paciente es nefrópata, es diabético, es hipertenso, pues va a requerir una valoración principalmente por medicina interna para luego poder seguir con su procedimiento, que en este caso pues sería quirúrgico. Eso por ponerles unos ejemplos. Ok, seguimos.